cómo vamos a trabajar el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para que puedan ver. ¿Usted antiguamente ha tenido clase en línea? No, profe, yo no. Ya. ¿Pero te alcanzas a ver bien? Sí, yo veo bien. Ya. Entonces, voy a ponerme en nuestro grupo, que está en la 321, ustedes son la 322, ¿cierto? Acá está. Ya. Entonces, yo extendí el plazo de la entrega del trabajo número 1, dado que la semana pasada alguno de ustedes faltó a la clase, no pudo participar de la elaboración de las tablas, que es algo que no es tan fácil. Y entonces voy a hoy día repetir un poquito cómo es el procedimiento para realizar las tablas y entregar los lineamientos finales para que puedan entregar el trabajo hasta el día miércoles. ¿Ya? Eso es lo primero. Antes de comenzar eso, ¿alguien tiene alguna pregunta? Pero no específica, sino que alguna pregunta en general respecto del trabajo, de lo que quisiera preguntar. ¿Para cuándo era el trabajo al final? Ya, el trabajo era para hoy, pero se va a extender el plazo hasta el miércoles. Yeah. Porque yo lo tengo que revisar y la próxima semana ya tengo que dar las instrucciones de la siguiente parte del trabajo. ¿Ya? Se supone que el trabajo debería estar listo hoy día. Pero dado que algunas personas faltaron la semana pasada, no me imagino que no han hecho la parte que es la parte de las tablas. Entonces se extiende el plazo hasta el miércoles. Miércoles a las 12 de la noche. ¿Ya? Porque yo el jueves en la mañana lo voy a revisar. ¿Ya? ¿Alguna otra pregunta respecto de eso? ¿No? Ya. Entonces, ¿en qué etapa van ustedes específicamente? ¿Descargaron los datos desde la encuesta? Sino para partir desde ahí. Necesito que me contesten, chiquillos. Que me hagan... Por ejemplo, en mi grupo tenemos ¿Ya? todo listo, lo único que nos complicamos en cómo poner la información. Por ejemplo, en las edades. Yo pensaba que no se tenían que poner el mismo, así como de 2 a 8, después de 8 a 12, ¿me ¿Ya? entiendes? Y mis Sí, compañeras me dicen que sí. Eso me complica, eso es lo que yo no entiendo. Cómo ya. hacer Pero, el cuadro con la ya. información. Karina, ¿tú viniste a la clase anterior? No, pero me explicó Ah, mi ya. compañera. Pero vino tu compañera. Y mis compañeras sí fueron. Ah, ya. Y ella, pero ella entendieron cómo se tenía que hacer la tabla, esta tabla. Sí, la Marjorie entendió cómo hacer la tabla, Ya. pero no sé, me cuesta entender Ah, un ya. Entonces poquito. yo voy a, eso es lo que quiero explicar, cómo se hace esta tabla de nuevo. ¿Ya? Ya. Ya, súper. ¿Alguien más tiene alguna pregunta específica respecto de eso? Yo quedé como pegado en lo que es meter los gráficos al Excel, no caché mucho, así que por Ah, eso. ya, pero Eso. también ya estás trabajando en el Excel, quiero saber eso. Sí, sí. Ya, quiero saber, todos entonces tienen su archivo descargado, que es este. Sí. Ya, eso, ya. Entonces, vamos a partir desde que ya tenemos nuestro archivo, que se descargó todas las preguntas que necesitamos, etcétera, y vamos a trabajar con este para mostrar nuevamente cómo se hace la tablita de la edad, ¿ya? Entonces, acá, en esta tabla, me parece que no tenemos la edad. En esta no preguntaban, ya no importa. Pero, ¿qué tengo que hacer? Yo tengo que construir, porque no vamos a trabajar en este mismo Excel, nosotros tenemos que trabajar en un Excel aparte, ¿ya? Entonces nosotros tenemos que abrir un archivo nuevo, y es en este archivo nuevo donde nosotros vamos a trabajar, ¿ya? Profe está mostrando algo que creo que no se ve, No sé, ¿dejó de compartir la pantalla? parece. Ah, Yo sí veo lo que está haciendo en la pantalla. ah Igual ya, veo. ya, el compañero seguramente. Quizás tiene un poquito débil tu internet. Sí, entero. Eso veo. Actualiza. Cuando les pase eso, actualiza. ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Nosotros tenemos una serie de preguntas, ¿cierto?
En general había que tener 10 preguntas mínimo. Hay personas que tienen 10, 11 o 12. ¿Ya? Entonces, nosotros, en nuestro archivo nuevo que vamos a trabajar, tenemos que ocupar una hoja para cada una de las preguntas que hicimos. ¿Ya? Las hojas se ven acá abajo. Por ejemplo, la primera aquí es la hoja de la primera pregunta que en general todos tienen, que era la pregunta de la edad. Después estas compañeras tienen la segunda pregunta, que es el número de lavado de dientes diario. Si se corta, me tienen que decir al tiro. La siguiente es de cada cuánto cambian el cepillo dental y así sucesivamente. Entonces, por ejemplo, si la pregunta 4 del trabajo era ¿consume tabaco, alcohol? Entonces, yo esta pregunta la selecciono completa, la columna, copio y en mi archivo nuevo, en una hoja nueva, copio, ahí pego todo. Ya. Entonces ahí está la siguiente pregunta. Uno cuando hace doble clic ahí arriba en la fila, en la columna, se agranda todo lo que está aquí. Entonces aquí era consumo. Entonces aquí abajo le cambio el nombre para que yo sepa de qué trata esta hoja. Esta habla del consumo de tabaco y alcohol. ¿Ya? Eso hay que hacer con cada una de las preguntas. ¿Se entiende eso? ¿Ya? Entonces, todas las preguntas tienen que ir en cada una del archivo nuevo que estamos haciendo, en cada una de las hojas. Entonces, vamos a trabajar con la primera. Entonces, la primera era respecto de la edad. Entonces, yo voy a empezar a hacer todo esto de nuevo, ¿ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer? En mi archivo que se descargó desde acá, tengo, supongamos que aquí tengo la edad, en esta niña, este del año pasado, esto no hicieron con la edad, pero supongamos que si esta columna tiene la edad, la copio y la pego aquí en mi columna donde yo voy a analizar la edad. ¿Ya? Pego ahí. Lo primero que tengo que hacer, y que nos pasó en la clase anterior, es que quedaba con un simbolito. Entonces, lo primero que yo tengo que hacer es dejar, no sé si hay personas tratando de entrar. A ver. O que están como invitados. Ah, Esteban, estaba ahí afuera. Tienen que entrar por el, no sé por qué quedan como invitados, pero tienen que entrar por el, mira, ya estas personas conectadas. Ya, tienen que entrar por el correo, para que así no les dificulte la entrada, ¿ya? La idea es que cualquier cosa que no vayan entendiendo, ustedes me vayan preguntando al tiro, ¿ya? Porque yo puedo ir avanzando y la idea es que no hable sola, porque me hagan feedback. Que me digan, profesor, esa parte yo no la entiendo, y yo la vuelvo a repetir, ¿ya? Entonces, para que yo pueda trabajar esta celda como un número, tengo que dejarle como característica de número. Entonces la puedo seleccionar completa, clic derecho, en formato de la celda. En formato de la celda, aquí le puedo colocar que esto es un número. ¿Ya? Ahí. Y la idea es que me quede ahí. O si no, cuando la selecciono completa también aparece como una I. En este caso no me apareció. Pero si ustedes hacen clic derecho sobre esa I, que es como de información que aparece, entonces pueden elegir el diseño de la celda y ponerle que es un número. ¿Ya? Eso es lo primero. Después, vamos a construir esta tabla que se llama tabla de frecuencias. Desde aquí nosotros empezamos desde el 8 hasta el 14, porque en esta encuesta la menor edad es 8. Si usted empezó de 5, a lo mejor la persona menor empezó de 5, empieza desde 5. Si su persona menor era de 15, comienza desde el 15. Pero la idea es que cada intervalo mida 6. O sea, si empezó en el 15, tendrá que ser hasta el 21. Así sucesivamente. ¿Se entiende esta parte? Entonces aquí empezamos del 8, entonces más 6 son 14. Por eso el primer intervalo es de 8 a 14. Y el siguiente también es de 14, más 6 hasta el 20. 20 más 6, 26. Y así sucesivamente. Entonces de ahí ponemos el primer intervalo. Aquí el Excel se pone pesado porque si tú colocas a veces 8 hasta el 14, te pone 14 de agosto.
ya como que fuera una fecha. Entonces lo que tienes que hacer es sacar todo lo que hayas escrito con la celda en blanco, poner propiedades o formato de la celda, y aquí le tienen que poner que la celda es un texto. Y cuando la celda es un texto, entonces te deja escribir cualquier cosa y no te coloca como fecha, porque esta cosa del pesadito. Por ejemplo, mira, aquí lo voy a intentar. Voy a poner 8 del 14. Mira, es que ya está toda es como texto, esa columna, pero si lo hago acá, para demostrar lo que pasa, pongo del 8-14, me pone 14 de agosto. Me pone súper pesado. Entonces, antes de escribir algo, tú seleccionas la celda, pones formato de la celda y le colocas aquí abajo el número, le pones que es un texto. Y ahí te va a dejar escribir. Ya te va a dejar escribir un guión. ¿Hasta ahí se entiende? Sí, profe. ¿Ya? Entonces la idea es que ustedes sigan hasta que contenga a la persona mayor. Aquí la persona mayor que tenían en esta tenía 72, me parece. Por eso llegamos hasta el intervalo donde contiene el 74. La idea es que hacia abajo no queden celdas con 0, porque no tiene sentido. ¿Ya? Entonces, ¿qué tengo que hacer ahora? ¿Qué es la frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta son las veces que se repite este intervalo. Ahí alguien llegó. Cuando suena así es porque llegó alguien que me está esperando. ¿Ves? Antonella. Me perdí. Aquí está. ¿Ya? Entonces, eso quiere decir aquí, por ejemplo, aquí la frecuencia absoluta de este intervalo es 18. Eso quiere decir que hay 18 personas que tienen entre 8 y 14 años. ¿Ya? Y lo que ocurre aquí es que yo no puedo contar a mano las 100 o las 120 encuestas que tengo. Las tengo que contar automáticamente. Y para contar eso, se ocupa este comando que está aquí, que lo voy a copiar. Copiar. Y lo voy a pegar aquí en el chat. Ya. Pero ahí está para que lo puedan utilizar. ¿Pero qué se hace acá? El comando es contar sí un conjunto. Entonces te cuenta característica a partir de un conjunto. ¿Ya? Entonces tú pones clic derecho. Lo voy a escribir aquí de nuevo como que si lo tuviera. Uno para hacer una fórmula, lo primero que tiene que hacer es poner el símbolo igual. Igual. Entonces ahí el Excel entiende que yo voy a hacer una fórmula. Y coloco el comando contar, me aparecen varios, pero el que dice contar sí conjunto. Y hago doble clic ahí para que se active el comando. Doble clic. Entonces aquí yo tengo que decirle qué quiero que cuente. Entonces lo primero que tengo que dar la instrucción es que dónde quiero que cuente. Y entonces aquí yo quiero que me cuente en la fila A, en la columna A. ¿Cómo? Ya, yo quiero que me cuente en la columna A desde la posición A2, que es esta, 2 puntos, hasta la A103. Entonces digo de la A2 hasta la A103. ¿Sí? Ya. Y luego, punto y coma. Luego ahora voy a anotar el criterio que yo quiero contar. Punto y coma, abro de comillas. Quiero que me cuente. En el primer intervalo quiero que me cuente los valores mayores, con el símbolo mayor o igual a 8. Y cierro comillas. Y cierro punto y coma. Y nuevamente ahora voy a definir otra vez el conjunto numérico porque yo quiero que me cuente desde hasta. Entonces otra vez tengo que definir el conjunto. Y el conjunto es del A2, dos puntos, hasta el mismo A mayúscula A103, porque ese es el conjunto numérico. Desde la 2 hasta la 103. Punto y coma, comillas. ¿Qué quiero que me cuente? Los valores que son menores o iguales
menores o iguales que 14, porque el primer intervalo es del 8 al 14. Cierro comillas, cierro paréntesis. Y le doy el enter. Ahí me los contó. Lo mismo que está aquí. Ya lo estaba escribiendo de nuevo para probarlo. Entonces ahí está el comando. ¿Ya? Entonces, ¿qué está haciendo? A partir del conjunto de la 2 hasta el 103, me está contando los valores mayores o iguales que 8 y los valores menores o iguales que 14. ¿Se entendió esa parte? ¿Se entendió? Sí. Ya, muchas gracias. Yo necesito que una persona me conteste, ¿ya? Muchas gracias por contestar. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Ahora le voy a agregar una cosa que nos enseñé en la clase anterior, pero que es muy útil. Porque cuando uno arrastra la fórmula, ¿qué hace el Excel? Empieza a contar después desde la 3, después desde la 4, y yo quiero que eso quede fijo. Entonces, cuando yo quiero que quede fijo, entre la A y el 2 coloco el signo peso. Y entre la A y el 103 coloco el signo peso. Eso quiere decir que no me va a variar esa celda. Y lo mismo acá, entre la A y el 2 coloco el signo peso, y entre la A y el 103 coloco el signo peso. Peso. No peso, listo. Enter, para cualquier modificación. Ahora voy a borrar todas estas para que las voy a hacer desde cero. También las voy a borrar. Lo enseñé en la clase anterior, pero lo estoy repitiendo. Entonces ahora, ¿qué quiero yo? Que en cada una también me cuente. Ya, pero voy a arrastrar la fórmula, porque como la fórmula es larga, no la voy a estar copiando todas las veces. Entonces, cuando tú seleccionas una celda y arrastras este puntito que queda rojo hasta abajo, te copia. ¿Ya? Te copió, te está cobrando todas 18 porque todas tienen la misma instrucción. Entonces, aquí es donde yo tengo que modificar la instrucción, porque aquí me está diciendo, yo ahora aquí quiero que me cuente los valores mayores iguales que ¿qué valor? Si estoy en el segundo intervalo, tiene que ser desde el 14, no del 8. Entonces, esto lo voy a borrar. Y además le borro la igualdad, porque yo quiero solamente los que son mayores que 14. Y aquí le cambio, porque tiene que ser entre el 14 y el 20. Y le hago enter. Y ahí me los contó. 31. Y hago de nuevo, edito para la siguiente, que es entre 20 y 26. Entonces aquí, donde dice menor o igual que 8, como es lo que yo compré, le quito todo eso y quiero que me cuente los valores solamente mayores que 20 hasta menores e iguales que 26. Y sigo, ahí hay 18. Sigo en el siguiente. Mayores que... me salté uno. Aquí. Mayores iguales que... Aquí tengo que colocar. Mayores que 26 y menores iguales que 32. ¿Ya? Ojo, ahí está, 12. Ahora voy en el 32. Recuerden que aquí en esta parte hay que quitarle la igualdad. Mayor solamente que 32 y menor o igual que 38. Y así los voy variando hasta completar todo. De aquí, mayor que 38, menor o igual que 34. Aquí, mayor que 44, menor o igual que 50. Enter. Vamos con mayor que 50. Esto ahí que aquí hay que sacarle la igualdad. Aquí se mantiene. Aquí hasta 56. Luego aquí mayor que 56 y menor o igual que 62. Ya me queda poco. Y mayor que, ¿dónde voy? 62 hasta el 68. Enter. Me queda el último. Mayor, le quito la igualdad, solo mayor, 68 hasta
menor o igual que 74. Enter. Listo. Ya. Ahora, está listo. Entonces, ¿cómo puedo saber si conté bien? Si me faltó alguno. Entonces, yo tengo que saber. Aquí tengo que ver cuántos datos tengo. Mira, si yo pongo acá, si selecciono hasta la 103 que teníamos, ahí abajito me dicen que el promedio es 25, me da todos estos datos que son importantes. Cuando tú los seleccionas, acá abajo te dice cosas muy importantes. Que el promedio es 25, que el recuento son 101, eso quiere decir que son 101 datos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo puedo verificar que aquí haya 101 datos? Aquí abajo voy a agregar una celda y voy a agregar el comando suma. Entonces coloco igual, porque voy a hacer una fórmula, y le coloco suma. Para cualquier comando, pincho, doble clic, y digo la suma desde qué, desde dónde hasta dónde. Yo quiero que, y pincho con el mouse ahí, desde ahí hasta ahí, y cierro el paréntesis. Y aquí verifico que entonces que este conteo que hice está bueno, porque coincide con el número total de datos. ¿Ya? Puede ser que ustedes tuvieran que eliminar algunos datos. En algunos casos pasó que eliminaron algunos que dijeron lesera, contestaron tontera. Otros datos había que arreglarlos porque las personas pusieron la palabra años, esa palabra año hay que eliminarla, etc. ¿Ya? Entonces puede ser que tengan menos datos desde de las 100 encuestas que hicieron, a lo mejor tienen 90 y tantos solamente, o los que hicieron 120, lleguen a 115, porque hay una cantidad de datos que uno pierde a veces. ¿Ya? Entonces eso es lo que nosotros acabamos de hacer en la frecuencia absoluta. Entonces, ¿cómo se entiende esto? Por ejemplo, este valor 11. Eso quiere decir, por ejemplo, que hay 11 personas que contestaron esta encuesta que tienen entre 32 y 38 años. ¿Ya? Hasta aquí, ¿alguna pregunta? No, profe. Ya. Ya. Súper. Entonces ahora vamos a hacer la frecuencia absoluta acumulada. ¿Qué significa esta? Esta frecuencia va acumulando las anteriores. Entonces lo vamos a hacer con una fórmula. Como es una fórmula, le coloco el igual. Como esta es la acumulada, el primer dato corresponde al mismo dato que está al lado. Entonces lo pincho para llamarlo, cuando tú llamas un dato. Entonces aquí lo que yo estoy haciendo eso, es dando la instrucción que en esta celda me coloque lo mismo que está la de al lado. Y le coloco Enter. Y luego en la de abajo, yo tengo que ir acumulando. Entonces, la de abajo es la de arriba más la de al lado. Enter. 49, porque 18 más 31 es 49. ¿Eso qué quiere decir? Que aquí estoy acumulando. Entonces yo sé que hay 49 personas que tienen entre 8 y 20 años, porque considera todos los que están arriba. Y una vez que hago la fórmula, como yo quiero que me repita esa instrucción, la arrastro hacia abajo. Y cuando la copia está abajo, la última celda, ¿verdad? La última fila, este dato tiene que ser igual a la suma, el 101. Y ahí me doy cuenta que está bien hecho. ¿Se entendió esa parte? Sí. ¿Ya? Y entonces ahora vamos con la frecuencia relativa. Esta es la frecuencia relativa, se llama relativa o porcentual, ¿ya? Que tiene que ver con el porcentaje de personas que está dentro de cada uno de los intervalos. Entonces, ¿cómo vamos a calcular la frecuencia relativa? Le vamos a poner una fórmula. La frecuencia relativa es igual a la frecuencia absoluta, por lo tanto aquí la llamo, que sería el valor 18, pero no coloco 18, sino que la llamo, dividido por el total de datos. ¿Cuántos datos tenemos en este caso? 101. Siempre me va a hacer la frecuencia absoluta, me la va a ir haciendo dividiendo por el total. Ya, cuando tú lo haces aquí, no te quedan porcentaje. Entonces, porque yo ya lo tengo listo. Pero para dejarlo en porcentaje, tú lo puedes apretar la tecla aquí. Este botón, tú lo aprietas y te lo deja en porcentaje. Y acá, con estos, puedes aumentar decimales o quitar decimales. Yo le voy a aumentar porque lo voy a dejar con 2 decimales. ¿Ya? ¿Eso qué quiere decir? Como hicimos la división entre 18 y 101, y lo llevamos a porcentaje, eso quiere decir que
17.82% de las personas encuestadas en esta encuesta tiene entre 8 y 14 años. Cuando ya tengo lista la fórmula, la arrastro hacia abajo. ¿Ya? Y me da el porcentaje de cada uno de los intervalos. Entonces, ¿qué quiere decir aquí? Que hay un 30,69% de las personas que tienen entre 14 y 20 años. Y aquí también puedo revisar si esta columna la calculé bien. ¿Cómo? Con la suma. Si yo sumo todos esos porcentajes, me tiene que dar 100. Entonces coloco igual, suma, doble clic y sumo toda la columna. Cierro paréntesis. Enter. 100%. Eso quiere decir que está bien. ¿Ya? Por ejemplo, este porcentaje, que es 0,99%, entonces, ¿cómo lo entiendo? Que un 0,99% de las personas tenían entre 50 y 56 años. ¿Dónde está el porcentaje mayor? Aquí. Aquí entre 14 y 20 años se concentra la mayoría de las personas. Y ahora la frecuencia relativa acumulada. Ya, esta frecuencia relativa acumulada se acumula a partir de estas dos. La frecuencia relativa se hace con esa y esta se hace con esa. Las voy a poner de distinto color para que se entienda. Ahí. ¿Ya? Esta es la absoluta y esta es la acumulada de la absoluta. Esta es la relativa, que tiene que ver con el porciento, y esta es la acumulada de la relativa. Entonces aquí puedo hacer lo mismo que hice allá, que es acumulando. Igual, la primera la copio. Llamo a la celda de abajo. Y la segunda, como es acumulada, voy sumando. ¿Qué tengo que sumar? La de arriba más la de al lado. Las pincho para que llame la fórmula. Ahí está. Y cuando la tengo lista, la arrastro hacia abajo. ¿Ya? Y aquí, como me doy cuenta, en la última fila, cuando ya acumulé todo, tengo que llegar al 100%. Entonces, ¿cómo se interpreta esta columna? Por ejemplo, aquí, ese dato que lo voy a marcar ahí para que lo vean bien. Ese dato, 65,3. Eso quiere decir que 65,3% de la persona tiene entre 8 y 26 años, porque estamos tomando todos los anteriores. La estamos acumulando. ¿Se entiende? Sí, profe. Ya. Y entonces, esa es la tabla que tienen que hacer solo para la edad. Así es la tabla para la edad, solamente para la edad es así. Ya que por eso yo les dije que todas las encuestas tenían que tener el dato de la edad. Para que todos tengan que hacer por lo menos una tabla que sea como la que acabo de mostrar. ¿Ya? Y ahora voy a mostrar las otras tablas que en general son de las otras variables que tienen menos datos, son más fáciles de hacer las tablas. Por ejemplo, esta que está acá. Acá se estaba mostrando el número de lavados de dientes. Aquí, por ejemplo, voy a hacer el ejemplo opuesto. Cambio el cepillo dental, que era el que, y aquí anotamos consumo de alcohol. Pero vamos a hacer con esta. ¿Cada cuánto cambia el cepillo de dientes? Entonces nosotros necesitamos hacer una tabla de esto, ya para saber cuántas personas eligieron cada un mes, o sea, cada 6 meses, cuántas personas cada 3 meses, cuántas personas cada 2 meses. Estas son las respuestas de las personas. Entonces aquí vamos a empezar a hacer la tabla. Entonces lo primero que colocamos es lo que estamos contando, que es la variable. Entonces le voy a colocar tiempo de cambio del cepillo dental. Eso estamos midiendo. Cuando no cabe ahí, uno hace doble clic y ahí se agranda la columna. ¿Ya? El ancho de la columna para que pueda alcanzar ahí a caber. O la puedo hacer más delgada, pincho ahí y le pongo ajustar el texto. Y ahí me la deja más ancha. ¿Ya? Y acá lo que vamos a contar es lo que tiene que aparecer en esta tabla, por lo menos la frecuencia absoluta. ¿Ya? Lo quiero más pequeño, la coloco más pequeño y le conozco ajustar el texto. Frecuencia absoluta y vamos a colocar la frecuencia relativa.
es la frecuencia porcentual. Lo pincho, ajustar al texto y ahí me queda como de acuerdo al ancho del texto que le di. Ya, y aquí es cuando tengo que contar. Aquí tengo que poner las posibles respuestas. ¿Cuál es la posible respuesta que eligieron las compañeras en este bus? Aquí tengo cada 6 meses, cada 1 mes, cada 2 meses y cada 3. Esas eran las 4 respuestas. Entonces esas las voy a copiando aquí tal como las colocamos en orden, como aparecían en la cuenta. Entonces me imagino que la primera era esa. Y qué importante que quede escrito de la misma forma. Entonces copio, pego, para que me quede igual escrito. Después control C para copiar, control V para pegar. Cada uno, control C, control V. Y luego hasta control C, control V. Ah, aquí le puse mal porque le puse el 6 meses debería ir al último. A ver. Ahí. Control X. Ahora sí, cada uno, cada 2, cada 3. No sé si aquí pusieron cada 4. Parece que del 3 se saltaban al 6. Entonces, control C, control V. Ya. Una vez que tengo eso listo, yo voy a contar. Porque necesito saber cuántas de estas personas contestaron cada un mes. No puedo contarlo a mano. Tengo que contarlo. Entonces, para eso voy a hacer un contador. Y aquí le voy a poner contar. Pero aquí vamos a ocupar el comando contar sí. Solamente ese. Porque el otro, el que contamos recién, era contar sí conjunto. A este solamente le colocamos contar sí. Primero tengo que definir el rango. ¿Qué dijimos que vamos a contar? ¿Dónde está lo que queremos contar? Desde aquí hasta, en este caso, el A103. Ahí está el rango de lo que quiero contar. Entonces me va a contar desde la 2 hasta el 103. Ya dijimos que entre la letra y el número colocamos el signo peso para que después lo podamos arrastrar. Ya. Luego de eso, punto y coma. Y ahora, ¿qué es lo que yo quiero contar? ¿Qué quiero contar? Que aquí me cuente. Puede ser que puedo de dos formas hacerlo. Poner comillas y escribir la palabra o llamar a la celda donde está escrita la palabra. Yo voy a llamar a la celda. ¿Qué quiero que me cuente? Quiero que me cuente estas palabras escritas así. Entonces ahí le pongo de 6, porque quiero que me cuente cada un mes. Enter. Ahí está. Y me lo contó. Entonces, ¿qué me está contando? Que hay 26 personas que contestaron cada un mes. Y luego la arrastro. Aquí, si se dan cuenta, cuando lo edito, me está contando desde el A2 hasta la 103, punto y coma, de 7. O sea, que me está contando esto. Lo que tienen cada 2 meses. Aquí cada 3 meses y cada 6 meses. ¿Ya? Entonces, y aquí nuevamente siempre hago la suma. Con la frecuencia absoluta siempre hago la suma. ¿Para qué hago la suma? Para chequear que esto está bien hecho, me tiene que dar 101 datos. Ahí está. Y aparte que lo necesito después para la frecuencia relativa. ¿Y cómo dijimos que calculamos la frecuencia relativa? Igual, la frecuencia relativa siempre va a ser la frecuencia absoluta dividido del total, que en este caso es 101. Enter. Ya. Ahí está. La voy a dejar ahora. Fíjense que ahí no está con porcentaje. Coloco el símbolo de porcentaje y le agrego un decimal. Y cuando ya la tengo lista, la arrastro. Y aquí la voy a sumar también para chequearlo. Si yo la sumo, me tendría que dar el 100. Ahí está. Y en estas tablas, en estas variables, no es necesario que hagan toda la tabla, basta con que hagan la frecuencia absoluta y la frecuencia relativa. De ahí uno la coloca bonita, aquí le puede poner color, etc. ¿Ya? Y con todas tiene que hacerlo así, con el comando contar. Y luego tiene que hacer por lo menos un gráfico para cada una de las preguntas, pero no siempre de porcentaje, tiene que hacer un gráfico de acuerdo a la variable, un gráfico conveniente. Entonces, ¿cómo hacemos un gráfico? Por ejemplo,
yo quiero que en el gráfico me aparezca el tiempo de cambio del cepillo de dientes, que es la variable, y me quiero que me aparezca la frecuencia absoluta. Entonces yo selecciono esas dos columnas y coloco insertar gráficos, pincho ahí, y elijo cuál gráfico quiero colocar. Aquí van a aparecer todos los gráficos. Puedo tener gráficos de columna, gráficos de línea, circular, de barra, de área, de dispersión, etcétera. A mí me tinca que aquí lo vamos a hacer con barritas. ¿Este me gusta más? A aceptar. Listo. Cuando ya tengo el gráfico, espera un poquito. ¿Qué pasó? ¿Qué me asusté? No, y se echó a perder la manilla. Sí, choca. Ya no se va a rodar. Póngale una silla, señora Miguel. Yo dije, ¿qué pasó? Casi me da un soponcio. Ya. Entonces, una vez que yo selecciono el gráfico, me lo da por defecto, pero la realidad es que yo complete este gráfico con las ideas que yo quiero resaltar. Primero, que siempre editar el título. Entonces, en el título aquí le colocamos la variable, lo que estamos mostrando. Uno hace doble clic y le puede cambiar el título. Tiempo. Alguien llegó ahí, que se espera un poquito. Tiempo. Cambio el cepillo dental. Ya. Ahí tengo que preocuparme que esté con mayúscula, etcétera, bien presentado. Y aquí también, cuando ustedes se van ahí al pincel, pueden editar el tipo de gráfico. Por ejemplo, ahí me gusta más ese porque aparece con la frecuencia ahí, con el numerito. ¿Ya? Me puedo tener ese. Ahí ustedes eligen. Por ejemplo, me gusta ese. Ya. Supongamos que este me decido yo, ese selección. ¿Sí? Y ya entonces tengo mi tabla y mi gráfico. Respecto a esta pregunta. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer en mi trabajo? Recuerden que acá... estamos metiendo? ¿Quién más estaba? Ahí ya están todos. Ya. Entonces, recuerden que acá... Me voy a ir aquí de nuevo. Nosotros tenemos todos nuestros materiales que hemos ido subiendo, están acá, ¿cierto? Cada grupo tiene su canal donde debe trabajar y subir sus archivos. Me voy a meter aquí, ¿está Cid? Torres López, ¿están ahí? ¿No? Acevedo, Pereira, Campos, ¿hay alguien? ¿Hay Sí, alguien que profe. esté? Ya, por ejemplo, ¿usted Acevedo, Pereira, Campos, hay alguien? Campos. Ya. Ya, ¿cuál es tu nombre? Florencia. Florencia, mira, acá en archivos se supone que debería estar los avances, lo que hemos hecho durante la semana, ¿cierto? Ya, veo que aquí parece que no hay ningún archivo. Nunca ha subido nada. Debería salir porque la Marce sí mandó. Los avances, incluso ya lo tenemos el trabajo casi terminado y le iba a hacer una consulta sobre los gráficos. Ya, no hay nada, pues no veo. Publicaciones, archivos. No. Notas, no. Y a ver, aquí Bastías, Tarupil. Y aquí hay avance, por ejemplo. Ahí me veo. López, Torres, Cid. En archivo hay que subir las cosas. Aquí está. Ya, por ejemplo, me voy a meter a la de Natalie, que es de este grupo. Entonces, voy mostrando este trabajo como de ejemplo solamente. Porque fíjense bien en la rúbrica, chiquillos y chiquillas, de lo que tienen que completar, porque con esta rúbrica yo voy a revisarlo, ¿ya? El trabajo. Entonces, no olvidar que aquí tienen que poner los integrantes, la carrera, la fecha de entrega, que ahora lo alargamos hasta el miércoles, ¿ya? Esta parte no se llena nada, aquí sí. Resumen, tiene que aparecer el resumen. De 5 a 10 líneas.
las palabras claves, la introducción de 10 a 20 líneas, dice ahí. Ya, aquí está el tema, la descripción, el objetivo. Todo tiene su puntaje. Luego, las preguntas con su posible respuesta. Entonces aquí pregunta, por ejemplo, ¿qué edad tienes? Es la pregunta 1, la pregunta 2, cuánto integrante, etc. Y todas las preguntas que ustedes hicieron. En la sección 3 tiene que estar la clasificación, la variable definida y cómo se clasifica. ¿Ya? Tal como aparecía en el ejemplo. El ejemplo lo tienen que borrar. Eso lo hicimos las primeras 2 semanas, hasta que llegamos a la semana 3. Y aquí había que poner la encuesta, que aparezca entera la encuesta. Esto no está bien, por ejemplo. Porque aquí dice que aquí tiene que aparecer la imagen de la encuesta y esta no es la encuesta, esta es la solución de la encuesta. Ya, esto no está bien aquí. Y aquí tiene que aparecer el link. Entonces yo si pincho aquí vamos a ver si estas compañeras lo han hecho. Voy a control C, porque así lo hizo yo. Control V. Y tendría que aparecer la encuesta de las compañeras. ¿Ya? No sé si esta será... Este es un ejemplo, parece que no es la mía. Ya, está bien. Entonces, ¿qué es lo que habría que...? Aquí está bien el link, pero está malo en el Word. Porque aquí en el Word, que la compañera está mostrando... Aquí... Ay, ¿dónde estoy? Aquí debería aparecer la imagen de la encuesta, no de las respuestas, ¿se entiende? Así que eso estaría mal acá. Porque aquí dice compartir la encuesta. Aquí ¿qué dice? En esta parte el documento se debe ingresar como evidencia una imagen de la sección de las respuestas de la encuesta. Aquí van las respuestas. Ya la compañera no la han hecho. Y acá todo tiene su puntaje, chiquillo. Por ejemplo, si aquí no aparece esto, se pierde todo ese puntaje. Ya asociado a esta parte del trabajo, a la sección número 5. Y acá están las tablas y los gráficos, ¿ya? Entonces, por ejemplo, ¿cómo hago para que me aparezca así? En la primera pregunta, que era de la edad. Supongamos la pregunta número 1 era la edad. Edad, ¿cierto? Entonces aquí yo voy a copiar lo que hice acá en Excel. Edad. Tengo que poner la tabla y luego voy a colocar un gráfico para la edad. Ya voy a primero enseñar a colocarla acá. Entonces para eso tengo que ocupar la herramienta recorte de Windows. Yo en mi caso lo hago con Shift, el comando Windows y la S. Cuando yo aprieto el Shift, que es la flechita, el Windows y la S me permite que se abra este comando. O que también ustedes pueden buscar el comando cortar. Y te permite cortar en forma rectangular solamente lo que tú quieres pegar. Entonces, como yo quiero pegar la tablita, la selecciono, ahí ya se seleccionó, se queda inmediatamente como guardada. Y voy a donde quiero pegarla, ahí, y la pego. Control C, Control V. Control V para pegar. Y ahí me quedó la tabla, solamente la tabla. Y luego quería pegar el gráfico, ¿cierto? Que tengo que pegar su tabla y su gráfico. Entonces aquí tengo que hacer el gráfico. El gráfico este no lo he hecho, ahora voy a mostrar cómo se hace. Entonces para el gráfico de la edad, tienen que anotar, pinchar las dos primeras columnas, la edad y la frecuencia. Y colocar, insertar, gráfico recomendado, y aquí lo colocan como barra. Ahí todos los gráficos, esta que está acá, voy a elegir ya. Eso. Lo voy a dejar un poquito más abajo para editarlo. Ahí. Quizás lo voy a dejar un poquito más grande para que me aparezcan ahí los intervalos, o los intervalos, buscar la manera que me salgan más claros. Por ejemplo, ahí me gusta más ese gráfico. ¿Ya? Por ejemplo, puedo seleccionar, supongamos que selecciono este. Y quiero que me aparezcan los intervalos de otra forma, también los puedo seleccionar y colocarlos ahí para que queden como... Tienen que investigar, chiquillos, ahí. Te lo voy a agrandar. Y voy a agrandar esto, para que se vean solamente ahí, del 8 al 13. Quizás lo puedo hacer hasta el lado.
Ya, ahí. Ya lo agrandé mucho, no se ve. Pero si lo pincho, siempre que lo pincho yo puedo volver a editar. Y la idea es que quede bien. Ahí puedo cambiarle el color, el estilo del gráfico. Ya, supongamos que selecciono ese. Ya, ahora encuentro que me quedó muy amplio y lo voy a cortar de altura. Y le pueden cambiar los nombres, ahí, título del gráfico, esta es la edad, ¿cierto? Ahí están los intervalos pueden aparecer abajo, etc. La cosa es que el gráfico tiene que quedar amigable para que cuando tú lo visualices, la información sea clara para comprender. Y cuando ya tienes listo el gráfico, entonces ocupa la herramienta del recorte nuevamente. Ya, yo voy acá. Y tengo que tener todo visible para recortar. Entonces, Shift, Windows, S, en mi caso. Y recorto ahí, lo puedo recortar mucho más ajustado para que no se me vea ese marco blanco, me quede bien presentable. Y pego mi tabla y gráfico asociado a la pregunta número 1. Y eso es para todas las preguntas. Por ejemplo, la pregunta número 2 está el número de veces que me he lavado del cepillo dental con su gráfico asociado. La pregunta 3, lo mismo. Recambio del cepillo dental con su gráfico asociado. ¿Ya? Y eso, hasta ahí se entrega el trabajo hasta el miércoles. Que luego voy a enseñar otra cosa, que es la parte que corresponde a la evaluación número 4. ¿Ya? ¿Se entiende? ¿Dudas? ¿Preguntas? Profe, Dígame. en la parte de las respuestas se tienen que poner todas las respuestas de cada pregunta. Pero, o sea, no o sea, claro, por la fotito. Cuando tú pones acá, me voy a ir acá. A ver, aquí yo tengo un ejemplo de... Sí, pues las de las 10, 12 preguntas que tú hiciste. Ejemplo de trabajo. Ya, este es un trabajo que yo les he mostrado en otras ocasiones que hicieron las compañeras el año pasado, que tienen buena nota. Cuando se ponen las respuestas, aquí está la respuesta. Primero tiene que ¿se alcanza a ver bien? Ahí. La primera fotito es que tiene que aparecer el número total de la encuesta, para que yo pueda Sí. ver eso, ¿ya? Y después tienes que imprimir, capturar la pantalla para cada una de las preguntas. Pregunta 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Se entiende? Sí. Ya. Todas las tienen que aparecer todas. Siguiente pregunta. Dele nomás, chiquillos. Pregunten nomás. Las compañeras que tenían dudas con el gráfico, en el Excel. ¿No hay preguntas? Yo, profe, otra vez. Yo, profe, es Dale nomás. que al menos en mi grupo hicimos una Ujú. pregunta de los elementos de higiene. ¿Ya? Lo que pasó es que, por ejemplo, una persona puso que utilizaba cepillo dental y pasta dental. Claro. Y tal vez otra persona habrá puesto que usa lo mismo, pero en diferente orden. Y me salen respuestas de cepillo dental, pasta dental y otra que es pasta dental y cepillo dental. Es lo mismo, solamente que cambia el orden. Ah, ya. Ahí va a tener que hacer 2 contadores y después los juntas. ¿Cómo los junto? Porque Después los sí juntas. dice la... Por ejemplo, tú haces para que te sume en un orden y después haces otro contar sí, para que te lo cuente en otro orden y después tú internamente los juntas. Ok, ya, ¿Ya? Entonces, como que la puedes hacer separado, esa suma, y después tú pones una celda donde aparezca la suma total. ya, profe. ¿Ya? ¿Qué otra pregunta? Una nomás. Acá, profe, la parte de los gráficos, ¿Ya? ¿puedo poner cualquier gráfico? Así como decir Cualquier que las gráfico. barras. Ah, ya. Claro. La idea es que no sean todos de porcentaje, no sean todos de barra. ¿Ya? Eso también va a Ya. depender de la variable. Entonces, la idea es que tú vayas ahí, la idea es que también vayas practicando a hacer otro tipo de gráfico. ¿Ya? Ya. Pero el gráfico que tú consideres pertinente, tal vez, va a estar bien.
Profe, nosotros hicimos una pregunta con selección múltiple y en total salen más respuestas de las que hicieron. Está bien, ¿cierto? ¿Cómo? Ah, En el claro, sí, cuadro. eso está bien, sí, porque cuando Ah, tú ya. seleccionas, claro, la persona puede contestar, claro, eso no te va a coincidir con el total. Y claro, porque respondieron 3 cosas, algunos 2, entonces, Perfecto, por eso sí, dice. está bien. Sí, no va a Profe, coincidir. igual quiero hacer una consulta. Diga. Lo que pasa es que no sé si lo dijo o no, pero está ¿Ya? un poquito... que para las preguntas de sí, no y a veces, no sé ¿Ya? si lo dijo. Ah, eso Para se hacer hace igual, tienes que contar. Por ejemplo, acá. Por ejemplo, no, aquí no tenemos ni una del sí, no, pero por ejemplo tendría que hacer con el contador sí. Por ejemplo, esta. Copiar y la voy a pegar acá, en una hoja nueva. Aquí. Pegar. Ya, entonces, ¿aquí qué tengo que contar? Por ejemplo, esta compañera, ¿sabes si alguna vez ha tenido caries? ¿Sí o no? Entonces, aquí va la pregunta. Conocimiento sobre tenencia de caries. Esa es la pregunta, ¿cierto? Voy a agrandar un poquito, pero después le voy a poner ahí, ajustar el texto. Ya. Entonces, las respuestas son sí, control C, control V, control C, control V. Y aquí tengo que contar, ¿cierto? Entonces, para contar, igual que las otras, contar sí. Y aquí tengo que apretar el rango. Quiero que me cuente desde la A2 hasta la A124. Luego punto y coma, y lo que quiero que me cuente. Sí. La llamo. Cierro paréntesis. Enter. Entonces, 98 personas contestaron que sí. Y ahora puedo arrastrar la fórmula. Ah, pero primero el signo peso. Signo peso entre la letra y el número. En la fila y la columna. Y arrastro hacia abajo y me está contando los no. Y así, la tablita igual que las otras. Esta sería la frecuencia de lo que tú estás contando. ¿Entiendes? Sí, y si tengo respuesta a veces es lo mismo. Claro, lo mismo le agregas otra más que diga a veces. Ya, profe, gracias. Profe, yo tengo otra pregunta. Dígame En nomás. las preguntas ancladas de sí y no y que después se abre otra respuesta, hay que hacer cuadros y gráficos en las dos, ¿cierto? Sí, pero puedes hacer un gráfico, un cuadro más resumido, y en ese caso el gráfico, como es medio difícil de hacer, puedes ocupar el gráfico que te entrega el gráfico que te entrega, porque si es de muchas preguntas, ¿cuál pregunta era? Para que Por yo me ejemplo, acuerdo. si sufre de alguna enfermedad y ponían Ah, sí y claro. no, y los que respondían sí, le sale la enfermedad como diabetes, serostomía y esas cosas. Ah, ya, esa Entonces, puede, por eso claro, le puede decía si hay hacer, que hacer dos cuadros diferentes y con sus sí, respectivos gráficos o no. son diferentes, claro, son diferentes. Ya, profe. Ya, súper. Aquí alguien mandó un mensaje en el... ¿Cuál sería la fórmula para el sino? Ah, ya, parece que ya le pregunté, ya le contesté. Tiene que poner una para sí, una para no y otra para a veces. Ojo que la palabra Profe, tiene sí. que estar... Y ojo con eso, por eso yo lo hago con copiar y pegar. No sé si se dieron cuenta. Por ejemplo, aquí, en esta hoja aquí que yo tengo, aquí yo le pondría, lo copio, lo pego. Porque si no, si tú cometes una falta de ortografía o lo colocas diferente a lo que lo colocaste en un inicio, no te cuenta nada. ¿Ya? Por eso yo copio, pego. ¿Ya? Ya, entonces, ¿cómo se entrega el trabajo? Para quienes todavía no lo han entregado. Entonces, ustedes, ¿dónde tienen que entregar el trabajo? Aquí en su equipo. En cada uno de sus equipos, ya, por ejemplo, aquí González Grejo,
tiene que aparecer. Aquí está completo, ¿viste? Tiene que aparecer el documento Word y el documento en Excel, las dos cosas. Ya, por ejemplo, estas compañeras la subieron ayer. Seguramente quizás este trabajo ya esté bien terminado. ¿Hay alguna compañera de ella aquí? ¿De este grupo? Me parece que no. Claro, a lo mejor ellas terminaron el trabajo y no han venido hoy día porque a lo mejor no tienen duda. Y ahí está la clasificación de las variables. El cuestionario está bien hecho ahí. Están toda la imagen, está bien. Aquí las posibles respuestas, está bien. Ellas hicieron 106 y aparecen las fotitos. Tiene que aparecer todas las fotos. Trate de que quede un poquito más ordenado, ¿ya? ¿Está bien? Y después la tabla. Aquí está la tabla de la edad. Está bien. El cepillado de dientes. Ya. Este trabajo está bien, ya lo terminaron. Está cada una de sus tablas con su gráfico. Ya, eso está bien. Entonces así se sube su archivo en Word y el Excel. ¿Ya? Entonces yo, ¿cuándo voy a revisar estos trabajos? El jueves en la mañana. Si usted quiere subirlo el miércoles o el jueves en la madrugada a las 3 de la mañana, no hay problema. Pero yo el jueves en la mañana cierro la recepción de los trabajos y los tengo que revisar. ¿Ya? Porque yo el lunes que viene, también nuestra clase en línea, sí, tengo que enseñar cómo vamos a analizar esos datos. Y ahí va a tener de nuevamente un par de días para trabajar y tiene que volver a entregar el trabajo. ¿Ya? Pero ya la última parte es lo menos. Lo más largo, chiquillos, eran las tablas y los gráficos. ¿Ya? Y como recomendación, completen lo que dice la rúbrica que hay que completar. ¿Ya? Por si pide 5 líneas, hagan 5 líneas. Si pide 10 líneas, porque si no todo eso tiene descuento. ¿Ya? No sé si alguien tiene otra pregunta. ¿No? Ya. Bien, entonces, esta Profe, clase, dígame. entonces ahora de aquí al miércoles se tiene que subir el Excel y las fotos. No, todo el trabajo. Terminado. Ya. ¿Ya? El trabajo se debe entregar hasta el miércoles en la noche. Completo, todos los pasos, etcétera. Lo que veníamos comentando. Todo el trabajo. ¿Ya? Con todas sus secciones. Con la introducción, todo. ¿Ya? Entonces, como yo aquí expliqué varias cosas que a lo mejor alguien todavía no maneja bien cómo se pueden hacer el Excel, entonces esta clase ahora yo la voy a subir a YouTube. Y les voy a compartir el link por el ambiente aprendizaje. Entonces, pues, los que todavía no han hecho las tablas, los gráficos, van a poder repetir la clase y verla. Y también para los compañeros que ya estaban en su práctica. ¿Ok? Ya, profe. Ya, chiquillos. Entonces ahora quedan en tiempo disponible para que puedan avanzar en su trabajo. Y terminar. ¿Ya? ¿Esta clase va a ser con lista algo? ¿Va a ser lista? ¿Tiene Sí, anotado? ya, verdad que la estaba pasando. La alcanzé a pasar a los 4 primeros que llegaron. Pero ahora si pueden contestar. Pero aquí yo. No, no se preocupe si aquí yo puedo descargar la lista. Mm. Pero igual puedo hacerla rápido por aquí. A ver. Sí, pues también es con Profe, lista. Dígame. en el Gora parece que hay que agregar el link del Excel. ¿Cómo agrego el link del Excel? Porque lo que pasa es que si lo hacías en línea, pero por eso, si no lo haces en línea, no importa. Y tú me subes el archivo ahí en tu grupo. Ah, ok. No le pongas el Gracias. link ahí. ¿Ya? Bien. Ya, Acevedo está. Marcela. Artur. Bastías. Araceli. No, es que nadie me va a contestar. Ya, no, si yo lo voy a descargar acá. Porque aquí uno puede descargar la lista. Se supone. ¿Te parece después cuando se cierra la reunión? Aparece el listado. La asistencia dice. Ya, chiquillos.
Entonces, hasta el miércoles ahí entregan los trabajos, ¿ya? Y nos vemos el próximo lunes por esta misma vía, ¿ya? Ya, profe, chau. Que estén muy bien todos. Chao, chao. Chao, profe, gracias. A ustedes, que estén muy bien. Chao, chao.